bien como lo decías, querida maestra, agradecer al Raúl Contreras Bustamante la apertura a estos foros para que nosotros, maestros de Derecho Civil, podamos platicar, podamos conversar con todos aquellos que están interesados en estos temas. Al maestro Miguel Ángel Beltrán Lara por la atenta invitación que se me hizo, y a Lorena, porque sin ella no sería posible la realización técnica de esta conferencia, y a ti en especial todo mi corazón por ser la moderadora en este día. Vamos a hablar, como bien lo comentaba la maestra Amada, del tema que nos va a tocar hablar hoy, va a ser el del divorcio en nuestra Ciudad de México. Si bien nosotros sabemos que estamos confinados derivado de una pandemia que también afecta la salud de algunos matrimonios. Hay algunos que tenemos la fortuna de, en virtud de estar confinados, de estar encerrados, pues entrelazar los lazos que nos han unido, que nos han mantenido unidos como pareja, como familia, y revalorar todo aquello que realmente tiene sentido, tiene mayor valor en nuestra vida, que es la familia. Sin embargo, hay matrimonios que ya venían con relaciones resquebrajadas y estos resultaron más vulnerables debido a este encierro. Se les dio con la estocada final e incluso consideraban que tenían relaciones saludables, pues también han pasado raspando este examen. Nosotros vamos a abordar este tema y lo vamos a hacer desde un punto de vista doctrinal. Vamos a hablar de la etimología de la palabra divorcio. Vemos que esta viene del latín divortium, que a la vez deriva de divertere y divortere, que significa separarse, ir por caminos distintos. Me permití realizar un concepto. Conceptos tenemos muchísimos, pero el que yo les propongo a ustedes esta tarde en relación al divorcio es el siguiente. Considerémoslo la disolución del matrimonio decretada por autoridad competente. ¿Por qué por autoridad competente? Porque como lo vamos a ver en el transcurso de esta plática, tenemos tres tipos de jueces ante los cuales se puede interponer la solicitud de divorcio. A solicitud de ambos cónyuges o bien de uno de ellos, en todo caso, sin necesidad de que se exprese la causa por la cual se solicite y que deja a aquellos en aptitud de contraer otro válidamente. Las reformas más recientes que tenemos en materia de divorcio las vemos contempladas en el año 2008, donde se eliminan las causales de divorcio. También en este mismo año se introduce lo que conocemos como divorcio sin expresión de causa, divorcio incausado o muy malamente llamado el divorcio exprés. Este divorcio se introduce porque se quería librar de un gran cúmulo o de un gran viacrucis que nosotros los abogados postulantes, igual las partes tenían a la hora de intentar poder comprobar, garantizar alguna de estas causales de divorcio para que su divorcio procediera. Entonces era una gran problemática social y se pensó que introduciendo esta clase de divorcio se resolvería. Cosa que sí pasa, pero solamente la cuestión del divorcio, porque vemos en la práctica que todo aquello relacionado con los hijos, con los bienes, sigue constituyendo un gran problema y lo vamos a resolver vía incidental si es que las partes no logran ponerse de acuerdo. Y una reforma reciente, en el 2008, es que se elimina el término de un año de haber contraído el matrimonio para poder solicitar el divorcio. ¿Qué significa esto? Que si yo me caso hoy, mañana puedo divorciarme, es más, hoy mismo puedo divorciarme, no tengo que esperar, como anteriormente se daba este lapso de tiempo de un año, para que los contrayentes se pudieran conocer, pudieran convivir. Actualmente ya no se da este requisito. Entonces, derivado de estas reformas que acabamos de ver, podemos resumir que el divorcio actualmente en nuestra Ciudad de México
lo podemos dividir en dos grandes grupos. El primero de ellos es el administrativo y en segundo lugar tenemos el judicial, el cual a su vez lo vamos a subdividir en unilateral y bilateral. La reforma del 3 de octubre del 2008 no nos va a dar la definición del divorcio, pero sí nos va a dar las consecuencias del mismo. Y el artículo 266 nos dice que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o por ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que requiera señalar la causa por la cual se solicita. Esta manifestación de voluntad, que pueden hacerla ambos o solamente uno de ellos, cuando se hace por esta última, nos recuerda al repudio del derecho romano. Veremos más adelante cómo se tramita. Tenemos una reforma que se me hace muy importante analizar hoy con ustedes, que es el antecedente que tenemos de esta reforma. La vemos que viene de la Ley 30 del Código Civil Español, en donde su artículo 86 nos define algunas causales de divorcio, pero en la parte final nos habla de lo que nosotros quisimos copiar en nuestra Ciudad de México como un divorcio sin expresión de causa. Miren lo que dice este artículo 86 del Código Civil Español. Nos dice: cuando el divorcio sea solicitado por ambos o por uno, importante, fíjense, con el consentimiento del otro, deberá necesariamente acompañarse a la demanda o al escrito inicial la propuesta de convenio regulador de sus efectos conforme a los artículos 90 y 103 de este código. ¿Qué significa? Que en España, para poder solicitar este divorcio, específicamente que sea una solicitud en el cual se acompañará un convenio, tiene necesariamente que tener el consentimiento de ambos cónyuges. Puede ser presentado por los dos, pero puede ser presentado por uno con el consentimiento del otro. En España no se podrá dar el divorcio si es que, y más bien, darse el divorcio y el convenio que se presenta, tenerlo como sentencia misma, si es que no se tiene el consentimiento de ambos cónyuges. Nosotros hicimos una mala copia de este artículo y miren cómo quedó en nuestro Código Civil. El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio. Y nos estamos comiendo la parte de la bilateralidad. Claro está que esto, entendiendo el artículo 266 de nuestro Código Civil, mutatis mutandi, aplicará también al divorcio promovido bilateralmente. Pero vean la mala copia que hicimos del Código Español. Y deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos. Aquí se va a hacer una propuesta unilateral, por eso es que se llama propuesta de convenio, porque va a ser en forma unilateral. Una de las partes es, en el caso del divorcio incausado unilateral, es la que va a proponer cómo poder concluir con este divorcio en relación a los bienes, a los hijos, como veremos posteriormente. Si el otro cónyuge decide aceptar este convenio, lo va a convalidar y entonces sí podremos hablar de un convenio. Si es unilateral, hablaremos de propuesta, y si es bilateral, al tener el consentimiento de ambos cónyuges, sí hablaremos de un convenio. Pero se fijan la vuelta que le dio nuestro sistema jurídico. Aquí no se necesita para promoverse unilateralmente el consentimiento del otro cónyuge, como sí lo hace en el derecho español. Esta consecuencia que nos trae, pues realmente nos trae que no se respeten los derechos fundamentales de audiencia y de legalidad consagrados en nuestra Constitución en el artículo 14 y 16. ¿Por qué digo esto? Porque el matrimonio, ustedes bien lo saben, es un acto jurídico solemne, donde se necesita la manifestación
de las dos voluntades de los contrayentes. Y sin embargo, para que se disuelva, basta, en el caso del incausado unilateral, con la manifestación de la voluntad de una de las partes, con el deseo solamente de uno de ellos para dar por terminado este vínculo matrimonial. Lo que nace como un acto jurídico solemne con dos voluntades que constituyen el consentimiento como primer elemento de existencia de nuestro acto jurídico, puede disolverse solamente con la voluntad de uno de ellos, sin que el otro sea escuchado y sea vencido en juicio. Por supuesto que el argumento que el cónyuge que no quiera disolver su vínculo matrimonial realmente no importa, porque este concurra o no, el matrimonio quedará disuelto. Sin embargo, podemos considerar que este divorcio sin expresión de causa tiene algunas ventajas. Pone fin a un procedimiento interminable al tener que acreditar las causales de divorcio que antes teníamos. En caso de violencia familiar, se tendrá un divorcio más rápido y la separación de ambos cónyuges entre el que causa la violencia y la víctima, pues será mucho más rápido. No es necesario expresar los motivos o las causas que lo originan y no se requiere el consentimiento del otro cónyuge. No se da confrontación entonces por el tema en sí del divorcio. ¿Tú qué opinas, querida maestra Amada Gaitán? ¿Cómo ves las reformas que se han dado a nuestro divorcio? Pues en realidad, ya viéndolo desde el punto de vista como postulante, porque ambas somos postulantes, pues sí, efectivamente los divorcios anteriormente llegaban a durar hasta 2 años para que a final de cuentas se determinara, porque desgraciadamente muchos abogados no probaban, porque no son las partes, son los abogados los que no hacemos nuestro trabajo, no probaban las causales de divorcio, ¿no? Optaban, por ejemplo, se me ocurre la infidelidad, ¿no? Y pretendían probar una infidelidad cuando estas infidelidades eran totalmente improbables, ¿no? Salvo cuando tenías un hijo fuera del matrimonio y tenías el acta del registro civil, de ahí en fuera, pues no se probaban. Y a final de cuentas, después de un largo y tedioso procedimiento que, vuelve a lo mismo, duraba más de 2 años, pues resultaba que no se probaba la causal de divorcio. Y después de todo este largo procedimiento, pues seguían casados, ¿no? A final de cuentas, y tristemente, seguían casados y no podía uno hacer nada y resultaba que tenías que volver a vivir con la persona, ¿no? A final de cuentas, en cambio aquí lo que se buscó de alguna manera, y no estamos hablando ahorita de derechos humanos, porque todavía no hablábamos como tal de los derechos humanos en el 2008, ¿sí? Porque la reforma de derechos humanos se da en el 2011. Realmente aquí lo que se buscó es que hubiera una terminación rápida del matrimonio para poder seguir adelante de alguna manera, que se pudiera seguir adelante con todas las consecuencias inherentes al divorcio, pero ya una vez divorciados, lo cual considero que ha sido un acierto, aunque todavía tenemos mucho de qué hablar, mi querida maestra. Muchas gracias por darme la palabra. Sí, así es, efectivamente. Y seguramente veremos algunas reformas posteriores porque, como bien lo sabes, está por aprobarse algunas reformas en relación al matrimonio e incluso al divorcio cuando éste no tiene algún problema pendiente a tratar y este se ventilará ante el notario público. Esta reforma está muy próxima a salir y seguramente será motivo de otra plática por este medio. El divorcio administrativo, vamos a ver entonces, ahora sí, cómo opera cada uno de los diferentes tipos de divorcio. El divorcio administrativo se tramita ante el juez del registro civil. Es un divorcio rápido. ¿Por qué? Porque ambos cónyuges convienen en divorciarse. Y no hay temas de conflicto en común, porque las características que se necesitan es que se hayan casado por separación de bienes o si se casaron por sociedad conyugal, esta debió haber sido ya liquidada al momento de solicitar este tipo de divorcio. La cónyuge no se encuentra en estado de gravidez, es decir, no esté embarazada. No tengan hijos en común y si los hay,
Estos deberán de ser mayores de edad y no van a requerir alimentos. Y los cónyuges entre sí tampoco requerirán alimentos. El procedimiento de esta clase de divorcio es acudir ante las oficinas del registro civil, solicitar, se les permita el documento de la solicitud del mismo y una vez que esté llenado, se entrega ante las oficinas del registro civil, donde se les asignará un día para que acudan ambos divorciantes a ratificar su deseo de disolver su vínculo matrimonial. El juez se cerciorará en este día de que realmente sean los involucrados, los divorciantes, los que están presentes, ratificarán su solicitud de divorcio y se decretará el mismo mediante levantamiento de una acta de divorcio. El juez del registro civil posteriormente realizará una anotación marginal al acta de matrimonio donde constará el día y ante qué juzgados del registro civil se realizó este divorcio por medio de la anotación marginal en el acta de matrimonio. Tenemos el divorcio judicial que este lo dividimos en dos rubros, que es el unilateral, donde no se expresa la causa por la cual se solicita y se ventilará ante el juez de lo familiar, y tenemos el divorcio bilateral. También no necesita expresarse la causa por la cual se solicita, pero este es de mutuo consentimiento y se realizará ante el juez de oralidad familiar. Con las reformas que tuvimos en el 2008, se terminó con el divorcio voluntario. Sin embargo, consideramos que este divorcio judicial bilateral funge las veces de un divorcio voluntario, porque ambos contrayentes, ambos divorciantes, acuden y redactan a la vez, a la par, el convenio que están proponiendo a la consideración del juez. Entonces, el unilateral y el bilateral operarán igual, solamente la diferencia que tendrán es ante el juez ante el cual acudirán y el número de personas que lo solicitan. El divorcio encausado bilateral, como lo comentaba, se realiza ante el juez de oralidad familiar. Y cuando la solicitud sea formulada, el escrito de solicitud de divorcio por ambos cónyuges, el convenio que el juez revisará, si no contraviene las disposiciones legales, el juez lo aprobará de plano y dictará la sentencia respectiva decretando el divorcio. Posteriormente solicitará se gire atento oficio al juez del registro civil para que él haga la anotación marginal correspondiente en el acta de matrimonio también y se diga que este divorcio, este matrimonio, perdón, se ha disuelto y también la fecha y ante qué juez se realizó. El problema radica muchísimo cuando estamos hablando de un divorcio incausado unilateral. Este es promovido solamente por uno de los cónyuges. Se debe de promover mediante una solicitud, la cual irá acompañada de un proyecto o propuesta de convenio. Recuerden que no le podemos hablar nosotros o no le podemos dar la connotación de convenio porque esto necesitaría el acuerdo de ambos cónyuges y en este caso no lo es. Solamente es una propuesta unilateral que el otro le está dando a conocer al cónyuge que no está solicitando el divorcio. Se deben adjuntar, importantísimo, se deben adjuntar las pruebas que respalden el contenido del convenio propuesto. ¿Por qué es importante este punto? Porque en caso de no llegar a ningún acuerdo de voluntades en lo concerniente al convenio, todo lo relacionado con los hijos y los bienes se tendrá que resolver vía incidental. Y para no tener problemas de que cuando nosotros expresemos las causas en este incidente y lo anexemos con nuestras pruebas, se nos diga que no se nos van a admitir estas pruebas porque no se ofrecieron en el momento procesal oportuno, siendo este momento precisamente en el momento de presentar la solicitud y el convenio de este divorcio. Y esta propuesta puede ser aceptada o no por la otra parte. Este contenido del convenio que tanto estamos mencionando debe de tener estos puntos a tratar. En primer lugar, la designación de la persona que tendrá la guardia y custodia de los hijos menores o incapaces. Tenemos que tener en mente y recordar que patria potestad no es lo mismo que guardia y custodia.
La patria potestad son los derechos y las obligaciones que los padres tienen en relación con sus hijos y sus bienes. Y la guarda y custodia se desprende de esta patria potestad y es el padre que tendrá en su resguardo, en su custodia, a estos menores. En un primer momento, mientras dura el procedimiento de divorcio y posteriormente ejecutoriada esta sentencia. Hay que designar quién tendrá. Ambos podrán conservar o ambos conservarán la patria potestad, pero solamente uno de ellos tendrá la guardia y custodia, a menos de que en forma consensuada acuerden en tener una guardia y custodia compartida, si es que las circunstancias de cada caso, de cada familia y la aceptación del juez lo permite. Una segunda cláusula que debe contener este convenio son las modalidades bajo las cuales el progenitor que no tenga la guardia y custodia ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comida, de descanso y estudio de los hijos. Este punto es muy importante que nosotros lo cuidemos mucho a la hora de redactar este convenio de divorcio. No basta manifestar, como la gran mayoría lo hace, y designar el derecho de visitas del padre que no tiene la guardia y custodia solamente a los fines de semana de cada 15 días. Porque entonces estamos abriendo un mundo de posibilidades de problemas que seguramente en un futuro tendremos que hacérselas saber al juez familiar para que las resuelva. Lo importante aquí es cuidar el derecho superior de los niños, protegerlos y dejar muy establecido en dónde se recogerá a estos niños, qué días será los que tenga derecho el padre para ejercer las visitas, los horarios específicos. También ponernos de acuerdo o poner en esta cláusula qué pasa con el periodo vacacional. Lo más conveniente es dividir a la mitad este periodo sin decir los días exactos porque estamos con unos tiempos tan volátiles, tan cambiantes, y entonces asignar 50% del periodo vacacional con un padre, 50% con el otro. Designar con quién pasarán los menores hijos sus cumpleaños. A lo mejor a partir de este divorcio, el primer año conmigo, el siguiente con el otro padre, y así lo vamos compartiendo conforme pase el tiempo. También hay que definir las fiestas decembrinas. A la mejor Navidad con mamá, Año Nuevo con papá y posteriormente invertimos el orden al año siguiente y lo vamos alternando. ¿Qué pasa también con las vacaciones de Semana Santa? Pues entonces haremos lo mismo. Digo, es una sugerencia, puede ser para evitar futuros conflictos. De ser posible, 50% con un papá y 50% con el otro. También hay que definir qué va a pasar con el Día del Padre, el Día de la Madre. Entonces, se fijan todo lo que tenemos que pensar en la relación de dictar un buen convenio para proteger tanto a la persona que estamos asesorando y sobre todo a los menores hijos. Tenemos también en la tercera cláusula que poner el modo de atender las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma y el lugar, así como la fecha de pago y la garantía de los mismos. Recordemos que una forma de garantizar los alimentos es por medio del derecho real de hipoteca o de prenda, que son derechos reales de garantía, o también por medio de una fianza, que es una forma de las más comunes que se utilizan, o por medio del descuento directo que se haga al cónyuge que tiene el deber de suministrar los alimentos en caso de que él tenga un trabajo estable que permita que se le realice este descuento directo. U otra forma de garantizar puede ser con los derechos laborales que el trabajador tenga, porque esta garantía muchas veces es la que nos interrumpe un poco el avance de nuestro proceso de divorcio. También se designará al cónyuge que le corresponderá el uso del domicilio conyugal y en su caso el menaje de la casa. Recordemos que preferentemente las cosas deben de quedarse tal y como se encuentran en el momento en que se solicita este juicio de divorcio, esta disolución del vínculo matrimonial. Y entonces el juez, en una forma provisional, hasta que no nos pongamos de acuerdo las partes, seguramente resolverá que el cónyuge que tenga la guardia y custodia de los menores será el que se quedará
viviendo en este domicilio conyugal. También hay que resolver de la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal, tanto durante el procedimiento, así como hasta que se liquide este, exhibiendo para tal efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, el avalúo y un proyecto de partición. Y algo muy novedoso que tenemos es que en el caso de que se haya celebrado el matrimonio, fíjense, por el régimen de separación de bienes solamente, se deberá de señalar como compensación hasta un 50% del valor de los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio. Es importante entender el hasta un 50%, porque no significa que necesariamente le tocará al otro cónyuge el 50% de los bienes que solamente adquirió uno. Aquí nosotros como abogados tenemos que hacer una buena argumentación jurídica y demostrarle al juez que durante el matrimonio el cónyuge al cual estamos solicitando se le entregue un porcentaje de estos bienes que solamente adquirió uno, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar. Y fíjense, no dice exclusivamente, sino preponderantemente, lo cual significa la mayor parte de su tiempo. Y al cuidado de los hijos. Entonces, en esta situación, sí le corresponderá a este cónyuge hasta lo que designe el juez, el 50% del valor de los bienes que adquirió el otro. Si no se logran poner de acuerdo los divorciantes con relación al convenio, el juez decretará el divorcio y dejará a salvo los derechos de las partes para que vía incidental hagan valer todos aquellos puntos que no quedaron resueltos durante la tramitación de este juicio. Estamos hablando de visitas, estamos hablando de guardia y custodia, estamos hablando de los alimentos y también de la liquidación de la sociedad conyugal. Todos estos rubros los podemos tramitar por vía incidental, por cuerdas separadas, pero el divorcio, se va a dar de una o de otra forma. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo los cónyuges en los temas de los planteamientos que se dan en este convenio de divorcio. El juez va a exhortar en la referida sentencia que previo el inicio de la vía incidental, las partes puedan acudir a este procedimiento de mediación, privilegiando este procedimiento de mediación que tiene un sentido de no continuar con los conflictos, sino una cultura de la paz, para que traten de llegar a un acuerdo respecto del convenio señalado. Tenemos nosotros que tener muy en cuenta las medidas provisionales que se van a dictar durante este procedimiento de divorcio. Estas medidas provisionales, el artículo 282 de nuestro Código Civil en vigor, nos dice que van a proceder en las demandas. No nos dice cuál demanda, pero nosotros seguramente entendemos que es una demanda de nulidad de matrimonio. Controversias del orden familiar y estas van a prevalecer mientras dure el juicio al que nos estamos refiriendo. Pero muy particularmente al juicio de divorcio o a la solicitud de divorcio, estas medidas provisionales durarán todo lo que dure este procedimiento y hasta en tanto no se tenga una sentencia incidental que resuelva todos los temas que no quedaron resueltos en este juicio de divorcio. De oficio, el juez debe decretar como medida provisional todo aquello que considere prudente para salvaguardar la integridad y la seguridad de los interesados, ya sean los divorciantes o ya sean los hijos. Muy importante es que nosotros, aunque no expresemos la causa, como ya quedó aclarado anteriormente, por la cual vamos a pedir la disolución del matrimonio, es indiscutible que motivos sí existen para que se pueda solicitar. Y entonces, en la narración de los hechos de esta solicitud, en caso de haber violencia familiar sobre todo, hay que narrarle al juez
estos acontecimientos para darle herramientas al mismo y entonces él nos pueda decretar de una forma más adecuada, más expedita, aquellas medidas provisionales que sirvan precisamente para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados. Incluso puede decretar que el cónyuge ocasionador de la violencia salga de este domicilio conyugal y se le advierta por medio de una medida de apremia severa que no debe de acercarse al entorno del hogar, laboral o escolar de los integrantes de la familia. Tenemos que auxiliar al juez para que nos dé las medidas provisionales que nosotros queremos, narrándole los hechos y los acontecimientos que giran en torno a la familia para que sea más fácil que los jueces puedan emitir estas medidas provisionales. También deberá como medida provisional señalar y asegurar lo relativo a los alimentos. También las necesidades para que no se causen perjuicio en los bienes. Aquí incluso nosotros podemos solicitarle al juez que como medida provisional gire atento oficio dirigido al director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio para que en caso de que existan bienes pertenecientes a una sociedad conyugal, se ponga mediante un asentamiento que estos bienes no podrán ser enajenados o no podrán constituir algún gravamen derivado de que pertenecen a una sociedad conyugal. Y entonces proteger para que el cónyuge que tiene estos bienes a su nombre, aunque pertenezcan a la sociedad conyugal, pues no los malverse, no los venda, no los desaparezca. Renovar o suspender los mandatos entre los cónyuges en caso de haberlos, por supuesto. El juez no tiene posibilidad de saber que existen estos mandatos, entonces nosotros tenemos que señalárselos, tenemos que solicitárselo para que él pueda renovar o suspender estos mandatos existentes. Una vez que se emplaza al otro cónyuge que no solicitó el divorcio y él conteste la demanda, que no es demanda, sino es una solicitud, pero como estamos hablando de un juicio de divorcio, estamos hablando que la vía idónea para solicitar es un ordinario civil. Es por eso que nuestro código así lo advierte. Contestada la demanda, que insistimos que no es demanda, sino la solicitud, el juez deberá determinar cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar, porque aquí ya tiene las posturas de ambos cónyuges. También asignará la guardia y custodia de los hijos. Aquí es muy importante porque para que el juez que tiene duda o si ambos cónyuges quieren tener la guardia y custodia, él señalará una fecha de audiencia para que los menores comparezcan y puedan ser escuchados en este procedimiento. El juez escuchará a los niños, pero se auxiliará del Ministerio Público y del auxiliar de menores para que comparezcan y escuchen a estos chiquitos, que es una cosa muy terrible. Yo procuro en lo más posible evitar la comparecencia de los chiquitos, porque ellos tendrán que hablar con un extraño en una oficina cerrada, con gente extraña y ventilar cómo es su relación con su padre, cómo es su relación con su madre. Y lo más terrible, que muchas veces se les pregunta con cuáles de sus papás ellos querrían vivir, ¿no? Entonces, para un niño tomar esta determinación, descalificar a un papá, preferir a otro, pues es un trauma terrible que posiblemente lo perseguirá el resto de su vida. Entonces, los padres tenemos que entender, al hablar de este derecho de la guardia y custodia, que este derecho pasa a un segundo término. El derecho primigenio, el derecho que más se debe de proteger, es el derecho de los niños a convivir con ambos padres. Y ojalá lo podamos entender por el bien de nuestras familias y por el bien de los menores que se encuentran en este procedimiento. Una vez que el juez escucha a estos chiquitos, tomará la determinación y asignará a uno de los padres para que tenga esta guarda y custodia. También resolverá sobre las modalidades de visitas y convivencia de los menores con el padre que no tiene la guardia y custodia. Todo esto en el supuesto de que
ambos divorciantes no puedan ponerse de acuerdo en estos puntos controvertidos. También requerirá se exhiba un inventario de los bienes y derechos, así como de los que pertenecen a la sociedad conyugal en su caso, para salvaguardar estos bienes. Y teniendo el juez familiar las más amplias facultades que el Estado le otorga, las que él estime convenientes para salvaguardar la integridad de el cónyuge o el divorciante que se encuentre en condiciones más desfavorables y sobre todo de los menores hijos, en aras de el interés superior de los menores. ¿Qué te parece, querida maestra amada? No sé a ti cómo te pasa en los juicios, pero muchísimas veces los jueces están renuentes a determinar o a realizar estas medidas provisionales, ¿no? Tristemente así es. No estamos aplicando la ley a cabalidad. A veces siento que nos tiembla la mano y no es que nosotros seamos exigentes. La ley dice, deberá dictar las medidas, no podrá, no quedará a su arbitrio, ¿no? Exacto. Hay juzgados, y no estoy generalizando, porque si no me van a colgar del palo más alto. Hay juzgados que sí dictan medidas y hay juzgados que definitivamente no dictan medidas. Incluso cuestiones de alimentos, incluso cuestiones de violencia familiar graves, no me dictan medidas. ¿Sí? Tenemos que acabar yéndonos al amparo para que sea el juez federal el que determine la procedencia de las medidas, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que sí tenemos que darnos cuenta que no podemos dejar las cosas volando, sobre todo cuando se trata de niños, porque cabe la pena hacer la aclaración. Yo veo muchas preguntas que ya te haré y creo que no vamos a terminar de contestarlas. Hay muchísimas preguntas en cuanto a los adultos, cuando debiéramos de estar preocupados por nuestros hijos. Exacto. Como adultos decidimos casarnos y como adultos tomando decisiones asertivas deberíamos de decidir como gente civilizada el dar por terminada esa relación. Está bien, ya no nos amamos, ya no, pero si estamos, si tenemos hijos a nuestro alrededor, debemos de darnos cuenta que que se va a disolver el vínculo matrimonial que surgió entre dos personas adultas y que los hijos no tienen por qué sufrir las consecuencias de nuestras malas determinaciones. Y los jueces debieran de velar por el interés superior de sus niños y tristemente en muchos casos, y no estoy generalizando ni estoy hablando de la mayoría, hay jueces muy conscientes, hay jueces que velan por menores, pero también hay jueces a los que les tiembla la mano y no se han dado cuenta de lo importante es que se dicten medidas. Y quizá te pondría yo un ejemplo de un asunto donde el juez no dicta medidas de inicio para sacar al cónyuge del domicilio y después la mujer amanece muerta porque el señor abrió la llave del gas. Sí, sí, caray. Y desafortunadamente, ahora más que nunca en estos tiempos, necesitamos que se dicten estas medidas y sobre todo medidas de apremio para que en caso de que estas no se cumplan, pues se castigue lo más severamente posible a aquellos que no hacen caso de las disposiciones del juez. Y como bien lo dices, es correcto, o sea, muchas veces los divorciantes, los cónyuges todavía se están peleando por los derechos que ellos consideran tener y están dejando en un plano mucho menor los derechos que tienen los niños, que es a los que debemos de proteger en una primera instancia, en un primer nivel. Y aquí tenemos a nuestro presidente del colegio levantando la mano, ¿verdad? Mi querido maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, bienvenido. Algo que acotar al respecto. Tenemos apagado el micrófono. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. No acotar nada, al contrario, felicitar a nuestra queridísima maestra Alejandra Macías por su brillante exposición. La verdad es que muy bien hecha. Llegué un poquito tarde, la empecé a oír y me uní después. Ya ahorita, Amada, nos harás
saber cuáles son las preguntas. Efectivamente han tocado un tema muy, muy interesante, muy en boga, tristemente, hoy en día con el tema del divorcio. Por ahí nos dicen, Amada, que si podemos dejar de compartir un momentito la pantalla. Este, Ok. eh, Muy en boga, que es el tema del divorcio. Y bueno, lo cierto es que es un tema en donde los padres, los jueces y también los abogados litigantes tienen que intervenir, porque efectivamente nosotros, a mí me queda clarísimo que tanto Amada como Alejandra son dos grandes litigantes. Dentro de la Facultad de Derecho tenemos grandísimos litigantes, y yo creo que el solo hecho de dar clases incentiva la sensibilidad. Pero lo cierto es que en todos los ámbitos hace falta gente preparada. Y si bien es cierto que en algunos juzgados no se prevé o no se resuelve como se debe resolver, esto también es importante que lo hagan valer los abogados en su momento. Yo platicando con jueces me han dicho, es que de pronto si no me lo solicitan, ¿no? Podemos discutir qué tan válido o no es esto, pero que también el abogado litigante esté pendiente. Quienes, ustedes que están en el foro, lo sabrán. Yo quería saludar a nuestro auditorio, desearles a mis dos queridísimas maestras el mejor inicio de semestre, a todos quienes nos ven también. Aquí seguiremos escuchando, pero nada más quería saludar y acotar esta cuestión. Y pues gracias, seguiremos entonces con las preguntas y las respuestas. Muchas gracias. Ok. No, Continuamos, Ale, porque creo que 5 todavía nos minutitos falta más. una parte, ¿no? Ok, sí, 5 minutitos más para terminar Gracias. con esta exposición. Y entonces vamos a ver qué efectos tiene el divorcio. Esto los vamos a dividir en 3 grandes grupos. El primero de ellos es con relación a los cónyuges. Ellos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia de divorcio, recuperarán su capacidad matrimonial y podrán contraer matrimonio, otro nuevo matrimonio, inmediatamente. Tendrán también derecho a percibir alimentos, teniendo en cuenta las circunstancias que nos marca nuestro código. Es decir, tenemos que, estos se darán para el cónyuge que no tiene bienes, que no tiene forma de hacerse llegar estos alimentos, no tiene trabajo, que siempre se dedicó en forma preponderante al cuidado del hogar, de los hijos, y el juez tiene que ver una serie de circunstancias, de características que nos marca el artículo 288 de nuestro Código Civil, su grado de estudios, las necesidades que tiene, la capacidad del otro cónyuge de poder suministrar los alimentos, etc. Y también la compensación a la que nos referíamos cuando hablábamos del convenio de divorcio. En relación con los hijos, esto se estará en una primera instancia a lo que ambos padres convengan, que ojalá y se llegue siempre a un convenio entre ambos. Y se verá lo inherente a la patria potestad, su guardia, su custodia, las obligaciones de crianza y convivencia de los hijos, salvaguardar, importantísimo, a los hijos en los casos de violencia familiar, garantizar las convivencias entre padres e hijos, porque recordemos, la pareja, una vez que se separa, generalmente hablan muy mal el uno del otro, pero recordemos que fuimos los adultos o fuimos nosotros quienes escogimos a esa pareja, y tal vez no es la mejor pareja o no es el mejor esposo, no es la mejor esposa, pero eso no le quita que pueda llegar a ser un buen padre. Y entonces, no decir, no quiero que vea a mis hijos, no pensar en uno. Tenemos que pensar en los niños. El niño tiene que desarrollarse, tiene que convivir con ambos padres. También con relación a los hijos, tenemos el derecho a la percepción de los alimentos, las medidas de seguridad y seguimiento de las terapias en caso de violencia familiar, que tendrán que quedar bien establecidas en caso de que esto se necesite. La protección de los mayores incapaces, otro punto que es muy importante que se trate. Y malamente este artículo nos habla otra vez de la compensación cuando estamos hablando del rubro de los hijos, ¿no? Y demás que procedan en beneficio de estos chiquitos. Y en relación a los bienes, estas consecuencias del divorcio pues tendrán que manejarse desde dos puntos de vista.
dependiendo si se casaron por sociedad conyugal o por separación de bienes. Y en este último caso, pues recurrir a la compensación ya antes citada. Tenemos que tener en cuenta que la reconciliación de los cónyuges, así como la muerte de uno de ellos, pone fin al juicio de divorcio. Es por eso que mi querido maestro Barroso Figueroa en forma sarcástica decía en clases que la mejor forma de terminar con un matrimonio pues es el divorcio, indiscutiblemente, porque la otra pues es la muerte, ¿no? Una vez que se tenga la sentencia relativa al divorcio, pues entonces habrá que remitir la copia de la misma, de esta sentencia, al juez de registro civil para que haga la anotación marginal correspondiente de la disolución de este vínculo matrimonial. Y por último tenemos el tema de la separación de cuerpos. Fíjense, esta no hace referencia a un divorcio, sino a la cesación de la convivencia y de la cohabitación entre los cónyuges. Se solicita la separación física de los cónyuges, pero estos mantienen en suma sus derechos y sus obligaciones inherentes al matrimonio. Aquí no hay divorcio, solamente la autorización del juez para hacer esta separación física de los cónyuges. ¿Y por qué se puede solicitar? Por una enfermedad incurable, contagiosa o hereditaria, por una impotencia sexual irreversible, siempre y cuando que no se derive de la avanzada edad o por trastornos mentales incurables. Les tengo aquí una gráfica en donde, fíjense cuántos divorcios, nuestro país no se caracteriza por estar muy actualizado en relación a sus gráficas, en relación a los porcentajes, sobre todo en este punto de divorcios. Y en el 2018, miren, los divorcios administrativos, a partir del 2000, tuvo un gran incremento de estos divorcios administrativos. Los divorcios judiciales, miren ustedes cómo se ha incrementado. En el 2018, el 3 de octubre fue cuando se dio esta reforma y se admitió el divorcio sin expresión de causa. No se da a conocer bien, sino hasta el 2009-2010. Y miren ustedes cómo se ha incrementado la cantidad de divorcios judiciales que se han realizado. Actualmente la estadística nos dice que tenemos por cada 10 matrimonios que se realizan, 4 divorcios 4 sentencias de divorcios que se dan. Y no quiero pensar cómo estarán estas estadísticas el próximo año, derivado de este confinamiento obligatorio que estamos nosotros viviendo, ocasionado por esta pandemia. Bueno, por mi parte es todo. Quiero agradecerles su atención y estoy abierta si existe alguna pregunta. Maestra, primero, saludos para la maestra Marta Rábago, que no se pierde en nuestros jueves de Derecho Civil. Muchas gracias, maestra. Y al maestro Héctor Benito Morales Mendoza, que también siempre nos acompaña. Muchas gracias, maestro querido. Tienes saludos desde Bolivia, amiga. ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias. Desde Bolivia, Estado de México, Pachuca Hidalgo, Campeche. Es usted muy conocida. Muchas felicitaciones también por parte de sus alumnos. Como ya dijimos, la maestra Alejandra Macías es muy, muy querida, muy adorada por sus alumnos, diría yo. Realmente, maestra, creo que no podríamos terminar con la serie de preguntas que existen. Muchísimas preguntas relacionadas con las medidas provisionales. Respecto de la compensación también, que bueno, yo creo que nos llevaría una clase completa o una hora completa, no sería suficiente para hablar de la compensación, de la guarda y custodia compartida. No sé en un momento dado por dónde quieres comenzar. Vamos medida por medida, vamos por las partes del convenio en cuanto a guarda y custodia. Sí, como tú me digas, realmente si ustedes se fijan, cada uno de los puntos relevantes de la materia de divorcio, pues podría estar sujeta a una plática independiente porque los puntos a abordar son muchísimos, ¿no? Y entonces de una manera general se dio un esbozo y posteriormente también podríamos hablar de la tramitación del procedimiento en el divorcio, ¿no? Cómo se lleva a cabo realmente en los tribunales. Así es.
Sí, pues realmente, por ejemplo, en cuestión de guardia y custodia compartida, nos preguntan que si eso no es bueno para los niños. Pues en este caso yo comenzaría diciendo que nosotros tenemos que ver que se respete el estilo de vida de los niños, las circunstancias de vida de los niños. Por ahí había algo que hablaba de respecto de que si los niños son los más protegidos, realmente no, son los más desprotegidos. Nosotros tenemos que ver que las circunstancias de vida bajo las cuales han vivido sean respetadas. Y si en un momento dado la guardia y custodia compartida, que tiene ciertas características, se tienen que ir a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber. De hecho, el maestro Fernando Oviedo ya habló de la guardia y custodia compartida, entonces lo remitiríamos a ese jueves de Derecho Civil, en donde el maestro Oviedo nos habló de esto, ¿no? Pero sí tenemos que respetar esas circunstancias de vida. Sí, y muy importante, o sea, tener en mente que cada caso debe desarrollarse y debe ventilarse en forma individual. No dejarnos engañar por aquellos abogados o pseudoabogados que quieren prostituir nuestra profesión y que hacen de esta clase de juicios solamente el llenado de machotes. Tenemos que proteger mucho a los chiquitos, a los niños, y ver cada caso en particular y darle la redacción, darle el tiempo y la importancia que cada caso necesita. Entonces, aunque sea un divorcio mal llamado express y el divorcio se dé rápido, lo que viene después de este divorcio, que es lo concerniente a los hijos y a los bienes, son juicios que si no se llevan bien planteados desde un inicio, no tendrán un buen fin. Y entonces, en forma muy específica y muy detallada, hay que cuidar este derecho de los niños. Una guardia y custodia compartida es muy buena cuando los padres tienen una buena comunicación, cuando las distancias de vivienda entre uno y otro no serían un motivo de cansancio, de molestia para estos niños, que la escuela se encuentre cerca de estos domicilios, porque si no, imagínense, sería tortuoso para ellos salir de la escuela y tener un viaje a la casa de un padre de 2, 3 horas y al día siguiente regresar a la escuela. Entonces hay que ver las circunstancias muy particulares para poder determinar si es buena o no es buena. En términos generales, yo creo que sí lo es. Sí, obviamente también nos preguntan que qué implica la preponderancia en la compensación, ¿no? Para efectos de la compensación, y también pues existe tesis de la Suprema Corte, ¿no? Sí. Que es bien importante. Que preponderantemente se hayan dedicado la mayor parte de su tiempo al cuidado de los hijos y del hogar, significa o no limita el hecho de poder tener una actividad laboral, pero que ésta no lleve o no haya agotado la mayor parte del tiempo de la parte que está pidiendo esta compensación, sino que la mayor parte de su tiempo, de su espacio, de su potencial, se haya dedicado precisamente al cuidado del hogar y de los hijos. A eso se refiere. Uh-huh. Sí. Tienes también, amiga, saludos desde Chiapas. Excelente maestra. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Y realmente yo considero que podríamos seguir hablando de todo esto, pero realmente este tema del día de hoy fue únicamente la disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Las consecuencias inherentes al divorcio, pues ya serían materia de estudio, como bien lo dices, querida amiga, por separado. Excelente presentación. Muchísimas felicidades. Como les decía, desgraciadamente no podemos darle respuesta a todas las preguntas, pero vamos a seguir en estos jueves de Derecho Civil abordando distintos temas con distintos maestros. En algún momento pues ya nos tocará repetir, ¿verdad, mi querida maestra Alejandra Macías? Para que podamos seguir adelante. Agradecemos infinitamente que se encuentren con nosotros, que nos sigan en la página de Facebook de la Facultad de Derecho. No sé, Ale, si posteriormente pudiéramos dar un poquito de respuesta a todas las preguntas que quedaron por ahí en el chat, ¿no? Sí, claro. Sí, podríamos. Muchas gracias. Otra sesión y cómo no, con mucho gusto. Uh-huh. Excelente, pues muchísimas gracias, mi querida maestra. Mi querida, no, mi adorada maestra
¿sí? Porque tanto los profesores del colegio como los alumnos tenemos un cariño muy especial por ti, lo sabes, mucha admiración por todos tus conocimientos y agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos aquellos que nos favorecieron con su tiempo al escucharnos. Muchísimas gracias a ti. Excelente.